hasta qué punto es el campo elástico, campo dúctil y un límite de fractura. ¿A qué se refiere todo esto? Aquí vamos a hacer un ejemplo corto. Digamos, tienen una liga de ese tamaño. Cuando la estiran con una fuerza dada, una fuerza F, digamos, la liga se va a estirar un porcentaje. Va a haber un delta L, que es una variación de la longitud. Y lo sueltan. Cuando van a soltar este estiramiento, va a volver a su forma normal, generalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa? En algunos casos excedemos la fuerza de estiramiento y nuestra, ¿qué se llama? Nuestra diferencial de longitud, nuestra delta L que vamos a tener, va a ser mucho más grande. Entonces, como ya es mucho más grande la fuerza, puede que estemos en el campo dúctil. ¿Por qué? Porque al soltar ya las fuerzas, digamos, vamos a eliminar estas fuerzas que teníamos aquí, se va a quedar con esa deformación, ya no va a volver a su estado original, que era inicialmente así como una liga de menor longitud. Puede que ya se quede así, han debido experimentar eso, incluso con un resorte. ¿Y qué pasa si siguen jalando, siguen estirando esta cuerda? Obviamente va a tener mayor longitud, pero puede que en un punto dado, esta se va a romper. Entonces, al considerar eso que hemos excedido con la fuerza de estiramiento en esta liga, llegamos al límite de fractura. Y en aquí nos dice qué deformación unitaria generalmente, en qué deformación se puede llegar a romper algún material. Bien, para este capítulo de elasticidad no solo vamos a hablar de resortes, de ligas o así materiales que ya conocemos que pueden estirarse. Podemos experimentar con una barra metálica, tal vez las ubican, las de construcción. Han debido ver esta barra tipo I. Estas barras metálicas la deben conocer. Cuando esta igual se ejerce una tracción o compresión, igual llega a deformarse. Aunque es muy imperceptible porque tiene un mayor módulo de elasticidad y una inercia, que es básicamente la forma interna, ¿no?, de nuestra cara. La deformación de este va a ser mucho menor, digamos, puede ser 2 milímetros, 3 milímetros, ya depende del material. Y también no se rompe fácil, por eso en las construcciones se pueden utilizar estos perfiles I, o también se utilizan las barras corrugadas que han de ver que se coloca dentro del hormigón armado. Eso es para generar mayor resistencia a la tracción, que es las barras de acero que nos permite estirar, y a la compresión, que es el hormigón armado. Bueno, eso puede que lo revisen más adelante, es más para explicarles que el capítulo no solo va a tratar de estos cuerpos que generalmente conocemos como elásticos. Bien, entonces aquí un corto resumen de la teoría. Aquí hemos visto los estados de tensión. Aquí nos dice estados de tensión normal, tensión de cortadura y tensión hidrostática. La tensión normal, obviamente, es la que está saliendo de forma normal de nuestro cuerpo. Las de cortadura van a ser estas, la 3.1 y la 3.2. Y la tensión hidrostática es en caso de que esté sometido a esfuerzos en fluidos. Bien, entonces para nuestra tensión normal, la fuerza es en dirección perpendicular a la superficie, puede ser de tracción positiva o compresión negativa. En este caso, como ya saben, la tracción es jalarlo el cuerpo, nos dice que va a ser positivo. Y en caso de que comprimamos el cuerpo, y la fuerza va a ser hacia abajo, obviamente, va a ser de dirección o de signo negativo. Bien, entonces, hasta ahí ya tenemos lo que es un cuerpo aquí, un paralelepípedo parece, que está siendo sometido a una fuerza F de tracción. Se está jalando por un lado y por el otro y es la misma fuerza. Este cuenta con un área sub cero, y nos dice que en un lapso de tiempo va a haber un estiramiento desde nuestra L inicial hasta nuestra L final. Aquí hay una deformación, si lo pueden apreciar. Y también, si pueden apreciar bien, hay una deformación en el sentido X, así decirlo.
Por ejemplo, si tomamos un eje cartesiano, tenemos el Y y el X. Aquí en el grafiquito pueden apreciar de que esta es la deformación, se está deformando tanto en el eje Y como en el eje X. Así que eso igual les han preguntado. En el examen eso me hecho recuerdo una pregunta teórica que creo que no sabían. El coeficiente que relaciona las deformaciones tanto longitudinales como transversales es el coeficiente de Poisson. Tal vez igual ya lo han visto en la teoría. Pero por si acaso se los coloco. Se escribe Poisson, pero le dicen coeficiente de Poisson. Este es la denominación de ese coeficiente, por si les vuelven a preguntar en el examen. Como les he dicho, eso ha entrado. Bien, aquí tenemos lo que hemos definido como la tensión normal, que es lo que más vamos a trabajar en este caso, no tanto las de cortadura ni hidrostática, porque es un poquito más avanzado. Y esto ya lo conocen. La tensión es la fuerza sobre área directamente. Se mide en pascales, newton metro cuadrado, pero en materiales de construcción, en materiales, no sé, que llegan a utilizar en su vida profesional, siempre van a utilizar en megapascales, porque tienen alta tensión los materiales. Y la deformación normal o deformación unitaria también se llama. Esto igual se llama deformación unitaria y se simboliza con el símbolo que ahí ven, que es épsilon. Entonces, ¿qué es la deformación unitaria o normal? Es la delta L, o sea, la longitud final menos la longitud inicial, eso es la delta L, ¿correcto? Sobre la longitud inicial que tenía el cuerpo. En ahí nos da la deformación unitaria o deformación normal. Con esos valores ya se llega a hacer esta grafiquita que tenemos aquí, la de deformación, que les he dicho era como deformación unitaria o normal. Bien, entonces aquí a ver qué nos dice. Respuesta de material a la aplicación de la tensión. Se mide como el cambio relativo de longitud en la dirección que se aplica la fuerza, lo que se estira o lo que se encoge. En caso de que fuera compresión, la longitud final va a variar y nos va a dar otra deformación unitaria. ¿Hasta ahí, chicos, han tenido alguna duda? Sí, buen día. Entonces, Ya. cuando el objeto reduce su distancia, ¿tendría que ser distancia negativa o igual podemos sacar como en cálculos, como distancia positiva? Buena pregunta. Como dice la compañera, en caso de que se esté dando una fuerza de compresión, la deformación unitaria generalmente se representa como el cambio de longitud. O sea que el delta L sobre L inicial, ¿no? Cuando es delta L, siempre casi se hace el valor absoluto de la longitud final menos longitud inicial. En aquí cierra el valor absoluto sobre la longitud. Y por eso, en este caso, como está haciendo fuerza de tracción, está analizando eso, directamente está colocando así. Pero en los libros, si aplican fuerzas de compresión, que va a ser reducción de su longitud, apliquen valor absoluto para que les dé la deformación unitaria en positivo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces vamos a pasar con el ejercicio, ¿ya? Durante el proceso van a ir aprendiendo. En aquí más colocaré una fórmula que nos falta, que me estoy olvidando. La tensión normal, que aquí ya tenemos, es igual a la deformación unitaria por el módulo de Young, o módulo de elasticidad, también denominado. ¿Ya? Así que esta fórmula igual es clave para poder relacionar más adelante en los ejercicios. Entonces ya saben los términos. Esto es deformación unitaria y esto es módulo de elasticidad o módulo de Young. Bien, vamos a pasar a nuestro ejercicio entonces, que aquí lo tenemos. Nos dice una barra de módulo de elasticidad Y, también se puede representar con Y o con E, de longitud L y área A, lleva en su extremo una esfera metálica. Aquí tenemos nuestra esfera metálica. De masa M, se hace girar la barra alrededor de un eje perpendicular a ella y pasando por el extremo libre con una velocidad angular
hallar una expresión que permita determinar la deformación longitudinal. Entonces, aquí tenemos un cuerpo. Primero vamos a hacer el análisis gráfico. Como saben, este cuerpo va a ir girando. Esta es la barra que está sosteniendo a nuestro cuerpo, que tiene, nos dice una sección. Aquí te dice una sección A. Es el área, ¿no? Y este está girando, o sea, parte del inicio y se está dando esta velocidad angular. Imagínense un cuerpo rotando, ¿no? De arriba estuviéramos viendo y conserva el mismo radio, que en este caso sería la longitud. Pero, como ya saben, en nuestro cuerpo, en aquí estoy haciendo una vista superior, y aquí está nuestro eje de rotación, se genera una fuerza centrípeta, ¿no? Que generalmente se representa hacia afuera, o centrífuga o centrípeta. Esta fuerza está haciendo que nuestro cuerpo genere una tensión en la barra, una fuerza, ¿no? Con eso ya habría un equilibrio para que soporte el material. Como se está generando esta fuerza y tenemos una sección de área A en nuestra barrita, este va a hacer que nuestro cuerpo jale nuestra barra y aquí, si pueden apreciar, se genera una deformación, una variación de la longitud, que lo vamos a denominar aquí, desde nuestro eje que tenemos, va a ser delta L. Entonces ahí tenemos nuestra diferencial de longitud, que es a causa de la fuerza centrípeta, está generando una tensión en la barra, y tenemos que determinar la relación en función a nuestra velocidad angular que tenemos, la longitud, el área y obviamente delta L. Entonces, para este ejercicio, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo encontrar épsilon, que como ya hemos visto es delta L sobre L. Entonces, para comenzar con esto, vamos a tratar de hacernos un diagrama de cuerpo libre directamente en la gráfica, porque ya esto ya lo conocen. Entonces, voluntario para que me diga qué fuerzas más se están generando y en qué sentidos para nuestro cuerpo, en nuestro segundo caso. ¿El peso? ¿Algún voluntario? Ya, tu número dame primero. 3 es el peso del El cuerpo. peso, ya, bueno, sí. Ya, buena, ¿qué más? Las otras fuerzas, ¿no? Fuerza centrípeta y la tensión. ¿Crees que hay algo más? La fuerza centrípeta de giro y la tensión y la fuerza para que cambie la distancia, el tamaño del cuerpo. Ah, ya, aquí ya lo tenemos eso. Ya bien, entonces, correcto, es las fuerzas, se considera el peso. Y para hacer nuestro análisis, ¿cómo consideramos la masa? ¿Creen que va a poderse relacionar con el peso directamente, nuestro equilibrio de fuerzas? Si hacemos eso, vamos a tener aquí, vamos a hacer el sumatoria de fuerzas horizontales. Si hacemos eso, nuestra fuerza de tensión, es igual a la fuerza centrípeta. Que si se acuerdan, en dinámica circular directamente consideramos la fuerza, digamos, que se está generando y lo igualábamos a la masa por aceleración centrípeta, que es lo mismo, estamos haciendo por equilibrio, determinando eso. Entonces directamente va a ser la tensión es igual a la masa del cuerpo, en este caso está con mayúscula, lo vamos a colocar con mayúscula igual. Es la masa por aceleración centrípeta. Entonces, la tensión, analizaremos nuestra barrita. Vamos a graficarnos, no nos dice que es una barra circular o cuadrada de sección. Así que vamos a asumir que es circular para casos prácticos. Aquí tenemos nuestra barrita, le he hecho un corte, vamos a hacer aquí en qué parte le estoy haciendo el corte. Aquí, digamos, le estoy haciendo.
va a ser nuestro corte en A. Aquí vamos a poner corte en A. Ya, entonces ahí tenemos nuestro corte. Y como hemos podido definir, este tiene un área L y una fuerza que por equilibrio se está generando. Y lo vamos a hacer color naranja. Aquí vamos a tener una fuerza de tensión. Le he hecho un corte, ahí está nuestra fuerza de tensión, que es la tracción, ¿no ve? Nuestra barrita. Y aquí tenemos. Entonces, ¿qué se nos está generando? Si hacemos el análisis de tensiones, la tensión o la presión, como hemos visto en hidrostática, mecánica de fluidos, es la fuerza, que en este caso es la tensión, sobre el área. Entonces ahí ya tenemos. He hecho un corte, como les he dicho, que está bien definido en nuestra grafiquita en A. Y lo he copiado aquí, el corte. Estamos viendo que se está generando una tensión por equilibrio que está jalando, ¿no ve? Que es de tracción. Tiene un área, entonces podemos determinar la tensión que está sufriendo nuestra barra, que es la tensión sobre área. Y con eso vamos a poder relacionar con la masa por aceleración centrípeta. Posterior a eso, ya tenemos una relación más que tenemos. Vamos a copiar tensión de las anteriores ecuaciones es igual a la masa por aceleración centrípeta. Y de aquí igual despejamos tensión de esta ecuación. Entonces vamos a tener que la tensión es igual a la tensión normal de nuestro cuerpo, la presión por el área. Entonces de aquí podemos igualar nuestras ecuaciones. Las igualamos esas dos. Y nos va a quedar que la tensión por el área es igual a la masa, masa por aceleración centrípeta. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Si tienen dudas, ya saben, me la hacen saber y vamos a explicarlo nuevamente. Oh, sí. Bien, entonces, ¿cómo lo relacionamos? Sí, dime. Disculpe, ¿la fuerza centrípeta no es con sentido al radio de giro? Ah, ya, es que en este caso, sí, justamente como les he dicho, a veces se considera directamente una fuerza, ¿no ve? Y no solemos colocar la fuerza de equilibrio, ¿no? Así que como en este caso estamos haciendo girar, estoy haciendo para que se asimile el equilibrio, por eso he colocado. Pero como les he dicho, no se suele colocar, ¿no ve? Así que eso no Sí. nos va a afectar tanto en nuestro cálculo. Ahí, está bien. ¿Ya? Gracias, Oxy. Ya. Ahora, ¿algún voluntario para que me diga cómo lo relacionamos más en nuestro ejercicio? ¿Alguien? Bien, entonces, si no hay voluntarios, vamos a irnos solo ya a nuestras ecuaciones que estamos teniendo. Y recordamos ahí se me ha cortado la señal del celular. Ya, gracias por esperar. Ahora sí, como se acuerdan, sí, dime. Relacionaríamos también la aceleración centrípeta con la velocidad a cuadrado sobre el radio, que sería la longitud. Ah, ya. Ya, buena, esto vamos a hacer respecto a la tensión que haríamos. La última ecuación la reemplazamos en la tensión. Correcto. ¿Sus nombres me dan? El 4. El 4 3. y... Ya, gracias chicos. Entonces, como dice la compañera, vamos a recurrir a la ecuación que hemos visto al final, les he dicho, ¿no ve? La tensión es igual a la deformación que nos pide longitudinal o unitaria o normal, también conocido,
por el módulo de Young, que en este caso está siendo representada por una tipo Y. Esto lo vamos a introducir a nuestra ecuación que tenemos aquí. Por otro lado, el compañero ha sugerido que la aceleración centrípeta, como sabemos, es igual en relación a nuestra gráfica. Está todo en función a la velocidad angular. Si relacionamos con lo de velocidad angular, vamos a tener que la velocidad angular al cuadrado por el radio. En este caso vamos a luego cambiar qué es el radio y qué es todo, ¿no? Así que reemplazando estas formulitas vamos a tener que la deformación por el módulo de Young por el área es igual a la masa por velocidad angular al cuadrado. Ahora sí, realizando el análisis, nuestro radio, ¿qué sería? Voluntario. L. L. ¿Solo L? L más delta L. Sí, correcto. Estamos analizando como caso en movimiento. Inicialmente estaba detenido y se ha hecho comenzar a girar con esta velocidad angular. Entonces el cuerpo no sufría deformación. Cuando ya ha ido dando vueltas, se ha ido generando la tensión y la fuerza centrípeta para el equilibrio, se nos ha generado una deformación delta L. Entonces, como estamos analizando el caso cuando ya está girando y ya está, así decirlo, en equilibrio, tenemos que considerar, un ratito, tenemos que considerar la longitud de la barra que tenemos aquí, más delta L. Entonces eso tenemos que considerar para nuestro radio, que va a ser el de giro. Entonces colocamos L más delta L, porque ese es el nuevo radio. Hasta ahí ya tenemos eso. ¿Cómo haríamos? ¿Creen que es directamente despejar la deformación unitaria o habría que hacer algún artificio más? ¿Qué creen, chicos? Bien, tenemos que recordar el concepto, si no se acuerdan. En aquí no hay que directamente, cuidado en su examen si es que entra, si es que entrara, van a directamente despejar la deformación unitaria. Esto porque la deformación unitaria es igual a delta L sobre L. Como tenemos esa relación, aquí aún tenemos delta L y L, que lo podemos relacionar, ¿no? Y convertir en deformación unitaria. Básicamente tenemos que evitar colocar delta L porque no vamos a poder medir fácilmente la deformación, la variación de longitud, perdón. Entonces aquí vamos a realizar un artificio. Vamos a multiplicar todo por 1 sobre L. Con eso, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener la deformación unitaria por el módulo de Young por el área sobre L. Es igual a la masa de nuestro cuerpo, su velocidad angular y dentro de nuestro paréntesis o corchete, que en este caso va a ser L sobre L, nos va a quedar 1, más delta L sobre L. Hasta ya tenemos eso. Nos damos cuenta que todo esto había sido epsilon, que es deformación unitaria. Entonces, ahora sí, tenemos que trabajar en función a despejar nuestra deformación unitaria, epsilon. Entonces, aquí lo que podemos hacer es epsilon, y a es igual a la masa, longitud, velocidad angular al cuadrado, más masa, longitud, velocidad angular al cuadrado, epsilon. Ahí tendríamos eso, lo he repartido el paréntesis. Y lo que nos va a quedar finalmente, voy a hacerlo directamente el despeje, va a ser epsilon. Me corrigen si me estoy equivocando algo. Masa, primero lo de abajo. El módulo de elasticidad, módulo de Young, menos
la masa, longitud, velocidad angular al cuadrado. Arriba, ¿qué nos queda? Nos queda masa, longitud, velocidad angular al cuadrado. Bien, entonces hasta ahí ya tenemos nuestra relación, nuestra ecuación que nos pedía. Que tenemos una ecuación en función a la masa, la longitud de la barra, la velocidad angular a la cual está sometida, el módulo de elasticidad, el área de la sección, y con eso ya vamos a poder determinar la deformación unitaria. Si vamos a querer saber cuánto se está deformando, directamente trabajamos en esta ecuación de aquí. Como ya vamos a tener epsilon, directamente hacemos delta L es igual a la deformación por L. Entonces con eso ya vamos a tener, si es que queremos, cuánto se está variando, cuánto ha variado la longitud. Y así irían relacionando fórmulas para determinar los datos que quieran. ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? Bueno, va a ser el único que vamos a realizar, más nos vamos a enfocar también a Doppler. Casi se engloban las fórmulas a esto, de la tensión, deformación unitaria, en caso de que esté girando aceleración centrípeta, y tienen que hacer un análisis inicial. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo bien rapidito. Puede que les digan aquí tenemos, perdón, no estoy escribiendo. Tenemos una barra, aquí les dan una masa M. Luego les dicen determine la deformación epsilon a la cual está sometido en función al peso, coma la longitud, coma el área, y así les van a ir definiendo ejercicios. Y tienen que hacer igual el equilibrio de su peso, de la tensión, luego tienen que relacionar con la tensión, lo mismo, y con la deformación unitaria. Con eso ya van a tener otra relación que les va a pedir determinar. Tiene que saber bien lo que es el capítulo de estática para hacer el equilibrio, aunque no es tan profundo, pero tienen que saberlo. Bien, entonces vamos a pasar ahora al capítulo de efecto Doppler. Esto, ahora sí, ya se actualizó. Nuestro resumen cortito es de este tipo, más va a ser una explicación gráfica. Entonces, analizando, me imagino que ya han visto la teoría con el ingeniero. Imagínense que está parado una persona aquí y su amigo está colocado más abajo o más al fondo de la calle. Y pues, justamente pasa una ambulancia y se encuentra en esta parte. La ambulancia tiene una sirena que va generando unas ondas en el ambiente. Como este tiene una velocidad que aquí pueden apreciar las rayitas y está yendo hacia la dirección de este amigo que está aquí, las ondas que escuchen o la frecuencia va a ser diferente para esta persona como esta persona. Como a esta persona se le está alejando la ambulancia, las ondas de frecuencia son, así decirlo, de menor orden, porque aquí nos dice, se oye con menor frecuencia. Y así se nos va generando unas ondas más grandes. Pero para este que está más cerca, la sirena se oye con mayor frecuencia porque se está acercando y las ondas son más pequeñitas, las que se está formando para él. Y por eso se escucha con mayor fuerza el sonido para él. Y para él, como se va alejando, lo escucha de menor intensidad. Bien, aquí tenemos una gráfica de cuando unas ondas se sobreponen, cuando, por ejemplo, puede haber una ambulancia, dos ambulancias que están yendo en la misma dirección y ambas tienen sirenas. Aquí, como hemos dicho, cuando se generan, puede haber una superposición de nuestras ondas, ese es un análisis aparte, pero también puede haber una superposición de las frecuencias. O sea, que cuando hacen efecto Doppler no analizan mucho el comportamiento de dos fuentes. Hacen la fuente de la fuente, que es, digamos, el carro policía naranja, y el receptor, el carro policía verde.
pero en este caso los dos son fuentes y se genera una superposición de las ondas y también de la frecuencia, que es un estudio más avanzado. Aquí unos ejemplos de qué animalitos usan los efectos Doppler. Como ya saben, el murciélago se considera un animal ciego, que no siempre está en la oscuridad además. Y obviamente tiene que cazar, tiene que comer y tiene que buscarse la manera de encontrar su comida. Cuando ve un insectito volando, este emite un sonido de frecuencia, que aquí como ven es de color amarillo. Le llega a esta mariposita que tenemos aquí y le rebota. Entonces, con eso, él en su cerebro hace el análisis de las frecuencias, así decirlo, y con esto va determinando a qué distancia está su presa. Y con esto tiene la capacidad de ir detectando a qué distancia está y cómo lo puede cazar. Lo mismo es para los delfines, generalmente, que igual emite un sonido para determinar si hay algún pez que está cerca y este recibe un rebote y con el cual puede ubicarse, puede determinar cómo actuar. Este efecto, si lo conocen, es el efecto de ecolocalización, ¿no? Sí. Que creo que incluso en las películas aparece, ¿no? Ya. Aquí nos dice una corta explicación, nos dice el murciélago emite pulsos en el aire de alta frecuencia. Este lo emite. Los sonidos rebotan en el insecto y retornan al murciélago. Bien, vamos a continuar. Como sabemos, el murciélago aquí nos dice vuelve a emitir ultrasonidos, pero con dirección diferente, para ver en qué dirección está el insecto volando. Y así va recibiendo el rebote desde dónde está rebotando. Imagínense que ustedes igual están parados, aquí ves en un grafiquito, en un cuarto oscuro, y aquí hay dos paredes, y aquí hay un fondo de profundidad. O sea, no hay nada, ¿no? En esta parte que estoy haciendo. Si hacen un sonido, ustedes emiten un grito, digamos, en este sentido inicialmente. El sonido lo van a sentir muy frontal a ustedes. Van a decir, ah, aquí puede que haya una pared. Pero si el sonido lo emiten en el lugar vacío, no van a tener un eco de rebote, no va a haber nada. Entonces van a decir, aquí puede que no haya nada. Y lo mismo para este caso. Si gritan aquí o pueden gritar aquí, incluso pueden saber si el sonido está rebotando de un lado más izquierdo a un lado más derecho. De nosotros, todo este análisis de sonidos es mucho más débil, porque si se dan cuenta aquí el eco de rebote es el simple cuerpo de un insecto que es muy pequeñito, ¿no? Bueno, así es como igual ustedes podrían ubicarse en un cuarto pequeño, pero como les he dicho, tendrían que emitir un sonido de más fuerte. De ellos son un sonido de ultrasonido que tienen una alta frecuencia y por eso seguro con sus oídos pueden determinar de mejor manera. Bien, aquí para terminar nos dice el murciélago utiliza la información procedente de los ecos para determinar la distancia a la que está el insecto. Gracias a este proceso de feedback, el murciélago se dirige hacia su presa y la captura. ¿Ya? Entonces, esa es, así decirlo, una aplicación, un estudio que han hecho de cómo esos animalitos se relacionan mucho con lo del efecto Doppler. Bien, pero lo que nos interesa, aquí vamos a colocar la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, en caso de que tengamos dos cuerpos, la fuente, que puede ser una ambulancia, puede ser un joven con un parlante escuchando música o cualquier otra fuente que emita sonido. Y por otro lado, una persona que esté en movimiento o que esté parada, ese va a ser nuestro receptor. Si queremos saber la frecuencia, un ratito, la frecuencia que recibe nuestro receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, que varía según la temperatura y el lugar en el que estemos, menos la velocidad a la cual se esté moviendo nuestro receptor, sobre la velocidad del sonido, menos la velocidad
de nuestra fuente. Puede ser en caso de la ambulancia o de la policía, con qué velocidad se esté moviendo. Otra cosa muy importante que igual lo vamos a ver en los ejercicios, pero no es más darles un repaso. La velocidad del sonido, esto lo vamos a ver bien en la gráfica, ahorita solo lo voy a hacer casi directo. Y aquí puede ser la velocidad del receptor o de la fuente. Y otro caso, la velocidad del sonido y la velocidad del receptor o la fuente. Esto es muy importante para los ejercicios porque es básicamente la convención de signos que se va a utilizar. Entonces, en caso de que la velocidad del sonido esté en el mismo sentido que la velocidad de nuestro receptor o de nuestra fuente, aquí se nos va a asignar un signo positivo. En caso de que tengan diferentes sentidos, Sí, va a Oxi, ser Oxi. negativo. ¿Sí, dime? En el nominador y en el denominador va el signo positivo o solo a uno afecta, por favor. Ya, a ver, un ratito. A ver, lo que te entiendo tu pregunta es que, digamos, consideramos este caso, ¿ya? Este caso vamos a considerar primero. Vamos a reemplazar rapidito. La frecuencia de del receptor, perdón, es igual a la frecuencia de la fuente por velocidad del sonido menos, imagínense que las dos, tanto la velocidad del receptor como la velocidad de la fuente, están yendo en sentido contrario a la velocidad del sonido. Eso vamos a verlo en el ejercicio, si no lo comprenden ahora. Entonces, aquí copiamos la formulita, menos, pero como estamos considerando el signo negativo, menos la velocidad del receptor sobre la velocidad del sonido, menos, y como estamos considerando igual negativo, va a ser menos la velocidad de la fuente, y cerramos. Entonces aquí tienen que considerar siempre el signo negativo de nuestra formulita, que aquí lo tenemos, y estos signos de convención que les estoy diciendo, positivo o negativo, colocan dentro de un paréntesis. En caso de que tengan el mismo sentido, directamente trabajan con los signos negativos. ¿Ya? Esto lo vamos a ver de mejor manera en los ejercicios que vamos a realizar más adelante. Pero para que sepan la convención. Ahorita vamos a hacer en el primer ejercicio la aplicación de esto. ¿Ya? Si no tienen más dudas de esta parte, vamos a pasar ya a los ejercicios. Creo que nos pisa el tiempo también. Y aquí tenemos. Nos dice, al estar en una parada de autobús, usted escucha una frecuencia de 560. Aquí estamos como personitas en una parada. Nos dice, se escucha una frecuencia de 560 proveniente de la sirena de un carro policía, que es el carro policía. ¿Qué se acerca? O sea que está acercándose. La velocidad está yendo en dirección a nosotros o al joven que esté parado en la parada. En ahí nos dice que en el primer caso, la frecuencia que escuchamos, en este caso va a ser la frecuencia del receptor 1 que vamos a recibir, es igual a 560. La unidad, como hemos visto en la anterior clase, de las frecuencias en hercios. Bien, después de que este vehículo pasa, aquí podemos ver que ya ha pasado al joven, la frecuencia escuchada de la sirena es 480 hercios. Entonces aquí igual vamos a colocar la frecuencia recibida en nuestro caso 2 va a ser de, ¿cuánto era? 480. 80 hercios. Bien, ya teniendo esto, nos dice determinar la rapidez del carro de acuerdo a las observaciones. Bien, entonces solo nos da esos datos, las frecuencias que escucha y la frecuencia en caso de que se aleje nuestro auto. Vamos a analizar primero este. Ya, nos dice determinar la velocidad del carro. Lo vamos a determinar la velocidad B sub C, velocidad del carro. Bien, esta policía que está tal vez persiguiendo a alguien, vamos a asumir algo así, tiene unas ondas de frecuencia que está emitiendo. Aquí nos vamos a graficar. Ahí.
y lo recibe el joven, como pueden ver. Entonces, la velocidad del sonido, ¿en qué sentido está? La velocidad del sonido, vamos a hacerlo con azul, tiene esa dirección porque lo está emitiendo con mayor velocidad. Como saben, la velocidad del sonido es 340 metros, 343 metros sobre segundo. Puede ir variando según la temperatura del ambiente. Como pueden saber, la velocidad del carro va a ser mucho menor, por eso la velocidad del sonido se va a acercar más rápido al joven y él lo va a escuchar con esta frecuencia. Bien, y nuestro joven, la persona que está aquí, está parada. O sea, la velocidad de la persona es igual a 0. Bien, entonces ya hemos hecho el análisis de velocidades. Ahora, vamos a hacer el análisis de los sentidos. Como la velocidad de la persona está intacta, ¿qué sentido tendría, qué convención de signos que hemos visto tendría la velocidad del sonido y la velocidad del carro? ¿Algún voluntario? ¿Positivo? Por si el Correcto. Compañero, tu número, 13. ya. Sí. 3, ¿no ve? ¿O 13? 13, 13. Ya, 13. Ya, entonces... Octi, una consulta. ¿Quién sería el receptor? La personita, porque él va a escuchar la sirena. Es como, llevamos el lenguaje, ¿no ve? El emisor, el que está haciendo el sonido, o el que está enviando una carta, puede ser, y el receptor, el que recibe el sonido, ¿no? Así que el carro policía es el que está emitiendo y este está recibiendo, ¿no? ¿Ya? Bien, ahí lo vamos a dejar un momento, luego vamos a armar las ecuaciones de cada uno. Lo que vamos a hacer ahora es el análisis de nuestro segundo caso. Como han visto, en la parte teórica no había una sirenita. Esa emitía el sonido como círculos, ¿no ve? Como cuando hacen caer una piedra en el lago, las ondas se generan en todos los sentidos, ¿no? De la misma forma es el sonido. Entonces aquí, de igual forma, se va emitiendo otro tipo de ondas con otra frecuencia y por eso la escucha de diferente manera aquí la personita que está parada. Y la escucha con una frecuencia de 480 hercios. Bien, ahora, la velocidad del carro aquí siempre va a ser constante, no va a variar. La velocidad del sonido que ahora va en esa dirección, igual va a ser constante, no va a variar. Y la velocidad de nuestra persona estaba viendo, por lo tanto, ningún rato se ha movido, igual va a ser, sigue 0. Voluntario para decirme qué signo se utilizaría en este caso. Negativo. Correcto, tu número. 3. Ya. Gracias. Bien, ya tenemos las convenciones incluso de signos. Aquí vamos a utilizar negativo para nuestro primer caso positivo. Eso tienen que saberlo bien, porque en su examen los ejercicios de efecto Doppler son muy cortos, muy sencillos, pero la parte importante es lo de la convención de signos. Si esos se equivocan, ya es chao ejercicio. Y así les va a calificar el docente. Bien, ahora vamos a utilizar otra hojita. Ya, aquí vamos a trabajar primero. Ya, vamos a analizar primero este caso. Ya, ¿cómo sería? La velocidad, la frecuencia de nuestro receptor es igual a la frecuencia de la fuente. ¿Creen que va a variar la frecuencia de la fuente en los dos casos, cuando pasa y cuando se aleja? Bueno, cuando está alejado y cuando se va alejando más. Velocidad del sonido menos la velocidad del receptor. Esto de memoria tienen que saberlo. Sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ya, ahí ya tenemos la formulita copiada. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Haciendo el análisis, el receptor, como sabemos, es la personita. Entonces aquí vamos a decir, ¿qué es la velocidad de la persona?
Entonces, esta es velocidad de la persona. La velocidad de la fuente es la velocidad de nuestro carro policía. Entonces, vamos a cambiar igual. Va a ser B sub C. Ya. Si ahí ya tenemos la velocidad del sonido, va a ser igual. ¿Ya? Ahí ya tenemos eso. Vamos a relacionar con la otra fórmula. En este caso, como hemos visto, la velocidad de la personita es 0. Por lo tanto, no nos importa ver considerar si es positivo o si es negativo el sentido, porque igual se va a anular su signo. La velocidad del carro, en este caso, la convención de signos que estamos utilizando es positiva. Como es positivo, va a ser positivo, velocidad del carro, y no va a ser que cambie el signo de negativo a positivo. Bien, ahora aquí vamos a despejar, o podemos realizar la otra ecuación. Aquí, como vemos, es básicamente lo mismo. Sí, va a ser si el receptor esta persona, el emisor va a ser el carro policía, pero la convención de signos para el caso del carro va a ser negativo, solo para el del carro. No hemos hecho el análisis para la velocidad del receptor porque no está en movimiento. Entonces, eso más lo haremos aquí. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Va a ser la frecuencia de nuestro receptor 2 es igual a la frecuencia de la fuente, velocidad del sonido, se anula menos velocidad de la persona, sobre velocidad del sonido, menos. En este caso, la convención de signos para nuestro carro es menos la velocidad de nuestro carro. ¿Hasta ahí han comprendido alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí vamos a proceder a dividir nuestras ecuaciones. De aquí nos va a quedar entonces la frecuencia recibida en 1 sobre la frecuencia recibida en 2. Es igual. Si dividimos nuestras ecuaciones, se nos va a ir frecuencia de la fuente con frecuencia de la fuente porque van a ser iguales. La frecuencia de nuestra sirena siempre va a ser igual, no va a variar. Si hacemos medios con medios, extremos con extremos, se nos va velocidad del sonido con velocidad del sonido. Y nos va a quedar velocidad del sonido más la velocidad del carro policía sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de nuestro carro policía. Bien, reemplazando nuestros datos, la frecuencia R1 es 560 sobre la frecuencia 2, cuando ya se pasa, es 480. Esto va a ser igual a la velocidad del sonido, vamos a considerar 340 metros por segundo, más velocidad del carro, que es nuestra incógnita, sobre lo mismo, pero con signo negativo. ¿Cuánto sale esto? Si tienen alguna duda, ya saben, me la hacen saber. La convención de signos aquí es lo importante. Lo demás es análisis directo. ¿Cuánto sale? $26,15, dice Brando. ¿Tienes número? A ver, número 7 eres, ¿no? 26,15. Van a verificar ya, por favor, corrobora. 26,5 metros sobre segundo. Ya, entonces ahí ya tenemos nuestro resultado final, que era determinar la velocidad del carro. Como les he dicho, solo es lo que manejamos estas fórmulas, ni siquiera integramos, más es el análisis que tengamos que hacer. Y la convención de signos, muy importante. Aquí tenemos otro ejercicio.
nos dice, un tren se mueve a una rapidez constante de 25 metros segundo. Esa es la velocidad de nuestro tren. Aquí vamos a colocarlo. Ya, nuestra velocidad es en ese sentido, velocidad del tren. Es igual a 25 metros sobre segundo. Ya. Nos dice hacia el cruce. Un carro detenido cerca del cruce, 30 metros de los rieles. Ahí me he equivocado, es 30, no es 3. Si la bocina del tren emite una frecuencia de 500 hercios. Como está emitiendo el tren la bocina, entonces ese va a ser la fuente o el emisor. La frecuencia de la fuente es 500, si no me equivoco, 500 hercios. ¿Cuál es la frecuencia escuchada por los pasajeros en el auto? Cuando el tren está a 40 metros del cruce, considera la velocidad del sonido 340 metros segundo. Entonces vamos a corregir esto. Primero. Esto. Ya. Esto es 30 metros. Y esto habría sido 40. 40 metros. Ya. Entonces, para hacer la resolución de este ejercicio, tenemos que analizar la velocidad en función a cada uno de ellos. No podemos hacer directamente la velocidad en este sentido y la velocidad en este sentido, porque la distancia a la cual están separados es la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Así que lo primero que vamos a graficarnos es el triangulito. Ya, ahí está el triangulito, el triángulo rectángulo que se nos está formando. Y respecto a eso tenemos que hacer nuestro análisis. El tren me lo quiero sacar. Ya, ahora sí. Como pueden apreciar, el carro está detenido, está esperando a que el tren pase. Entonces, la velocidad de nuestro carro es igual a 0. La velocidad del tren ya hemos definido ahí. Entonces, lo que hay que hacer es siempre ir en dirección a la cual están separados nuestros objetos. Para este caso, la velocidad del tren real va a ser la que estoy graficando con la flechita. Entonces, esa va a ser la velocidad de naranja, de color naranja, es la velocidad de nuestra fuente. ¿Ya? Lo de color naranja, no he podido hacerlo cerca. Nuestro auto está en reposo, por lo tanto no va a sufrir nada de cambios. Entonces, las ondas, ¿cómo se generan? Como está a 40 metros, queremos analizar esa distancia. El sonido va a ir en esa dirección. Va a ir en sentido directo en la hipotenusa, a la distancia de separación. Si tenemos eso, aquí vamos a tener nuestra velocidad del sonido que se nos está generando, y velocidad de la fuente va a ser determinada en función a nuestro triángulo rectángulo. Aquí vamos a hacer eso primero. Ya, ahí está nuestro triángulo rectángulo. Nos dice que la longitud aquí la longitud es 40, si no me equivoco, 40. Y aquí nos dice que la longitud es 30. Estoy volviendo a copiar para hacer el análisis. Bien, aquí tenemos nuestra grafiquita y la velocidad del
del tren ya no va a ser directamente a la cual estén yendo, sino va a ser esta. Entonces aquí está la velocidad de nuestra fuente, que va a estar definida con V sub F. Y aquí tenemos nuestra velocidad del tren real. Ya, vamos a definir nuestras características. Aquí vamos a decir que este ángulo va a ser alfa. Entonces, alfa, ¿qué va a ser igual? Si hacemos tangente de alfa, coseno podemos hacer. Primero vamos a definir los ejes cartesianos. Aquí vamos a decir que es Y, solo para ubicarnos. Y sobre este mismo eje al cual está sometido va a ser X. Entonces, ya sabiendo eso, relacionando directamente velocidad del tren con velocidad sub F, va a ser el coseno, ¿no? El coseno, la formulita. Entonces, la velocidad de la fuente que vamos a tener es igual a la velocidad del tren por coseno de alfa. ¿Ya? Eso es lo que tenemos descomponiendo nuestra velocidad del tren real en la velocidad de la fuente, relacionando en función a eso. Ya teniendo eso, decimos por Pitágoras, bueno, no, por relaciones trigonométricas, esto directamente es 50. Como esto es directamente 50, podemos decir que el coseno de nuestro ángulo alfa, para no estar determinando, es igual al cateto adyacente, que va a ser 40, sobre la hipotenusa, 50. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la fuente es igual a, coseno es 40 sobre 50, es 4/5, eso es 0,8, por velocidad de nuestro tren. ¿Ya? Si no han comprendido bien esa parte, solo estoy descomponiendo la velocidad del tren en esta velocidad naranja que he colocado ahí. Y tenemos esa relación, que la velocidad de la fuente en función a la distancia de la hipotenusa va a ser 0,8 de la velocidad del tren. Ya teniendo eso, el análisis de signos, ¿cómo sería? ¿Es positivo o negativo? ¿Algún voluntario? Positivo. Positivo. Correcto. ¿Sus nombres? Número 13. 13. Ya, Número 8. ya. Gracias. Como dicen los compañeros positivos, está correcto. ¿Por qué? Porque la velocidad de nuestra fuente está yendo descompuesta en sentido a la hipotenusa, en sentido de nuestro carro. Y la velocidad del sonido que aquí vemos, esta parte, está yendo con el mismo sentido. Como van con el mismo sentido, entonces es positivo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a reemplazar la formulita. Vamos a decir que la velocidad del receptor es igual a la... ay, perdón, estoy volando. Es la frecuencia, no es velocidad. Ya, frecuencia del receptor es igual a frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido menos la velocidad de nuestro receptor sobre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Correcto? Ahora sí vamos a reemplazar cuáles son nuestros valores. La frecuencia del receptor nos dice que, justamente en el ejercicio, ¿cuál es la frecuencia escuchada por los pasajeros en el auto? Entonces nos está pidiendo esta frecuencia que van a recibir. La frecuencia de nuestra fuente, o sea, la de la sirena del tren o la campana, es 500 hercios. Entonces, esto es la frecuencia de nuestro tren. Vamos a cambiarlo. Frecuencia del tren. La velocidad del sonido va a mantenerse tal cual. La velocidad de nuestro receptor, en este caso los que reciben, va a ser la velocidad a la cual esté el carro. Y la velocidad de nuestra fuente, los de la fuente son los que están en el tren. Entonces la velocidad del tren.
Ya, como ya tenemos eso, directamente vamos a simplificar algo. Nos dice que nuestro carrito está en reposo. Esto va a ser 0. La velocidad del sonido va a mantenerse y ya podemos determinar directamente. Reemplazando, la frecuencia recibida es igual, frecuencia del tren 500 por la velocidad del sonido, nos dice que sumamos 343 metros segundo sobre la velocidad del sonido, sigue siendo 343, menos, no estamos cambiando la convención de signos porque es positivo. En caso de que fuera negativo, este signo negativo se va a volver positivo. Entonces la velocidad del tren, bueno, en este caso es de la fuente, perdón. Esto es la velocidad de la fuente porque es el sentido que estamos adoptando. Entonces la velocidad de la fuente hemos determinado que es 0,8 veces la velocidad de nuestro tren. 0,8, la velocidad de nuestro tren es 25. ¿Y esto cuánto sale? Frecuencia de... 530,96. ¿Cuánto? ¿Puedes repetir, por favor? 530,96. 530,96. Ya, sus números. El 4. 8. 4 y 8. Ya, gracias. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado final que nos decía con qué frecuencia escuchan, ¿no? En el tren. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Siempre hagan directamente desde donde está su cuerpo que emite hasta su carro. No van a hacer hasta aquí y después aquí un análisis porque les va a salir erróneo. ¿Ya? Si no hay dudas, vamos a pasar a los dos últimos ejercicios que nos faltan. ¿Qué nos dice aquí? Un ejercicio está de pie y en reposo. Aquí está. Frente a él y entre él y la pared sostiene un diapasón. Aquí está nuestra pared que tenemos y el diapasón, aquí está el objetito. Un diapasón en vibración, cuya frecuencia es de 400 ciclos segundo. Esa es la frecuencia de nuestro diapasón. Mueve el diapasón hacia la pared con una velocidad de 1,2 metros segundo. O sea, la velocidad de nuestra fuente va a ser 1,2 metros segundo. ¿Cuántas pulsaciones por segundo percibirá entre las ondas sonoras que alcanza después de reflejarse en la pared? Nos dice. Bien. Eso es cuánto ya está recibiendo desde lo que ha empezado. Vamos a ver en el resultado final del análisis. Bien. Aquí tenemos nuestro diapasón. Está diciendo que está haciéndolo vibrar y emite un sonido de esa forma. Nos está diciendo aquí estás moviéndolo a una velocidad del diapasón de 1,2 metros segundo. La velocidad del sonido no hay que dejar de considerar. La tenemos aquí. Y vamos a hacer primero este análisis. Vamos a determinar con qué frecuencia está recibiendo la pared. Nuestro receptor en este caso va a ser nuestra pared. Entonces vamos a ver qué frecuencia está llegando hasta la pared. Y posterior a eso, como la pared ya va a ser el receptor, ¿no ve? Ya no siempre tiene que ser una persona. Este va a emitir el sonido, que va a ser como un eco, va a volver a transmitir, así decirlo, o sea, un rebote, y va a volverle a llegar a la misma persona. Entonces la velocidad del sonido ya cambia de sentido. Aquí tenemos la velocidad del sonido. La velocidad del diapasón, como va a ser inmediato, va a estar en movimiento en ese sentido, que es 1,2 metros segundo, ¿no? Bien, entonces la velocidad, como saben, de la pared siempre va a ser 0, así que no vamos a ver el análisis de eso. Ya, ahora sí, voluntario para el primer caso y para el segundo caso la convención de signos. Positivo para el primer caso.
Bueno, negativo sería, o no, porque está en el sentido izquierdo, o Positivo. O depende de blanco, negro. Ya, la compañía estaba bien, positivo. positivo. Tu número, compañera, 13. ya, ya. Cuando van en el mismo sentido, como ya les he dicho, cuando tienen el mismo sentido, ya sea a la izquierda o a la derecha, positivo siempre. En este caso es como si fueran ondas destructivas, eso acuérdense, algo así, con eso igual me sé ubicar, pero no es el concepto adecuado, pero si se restan, así decirlo, los vectores, entonces usan negativo. O tienen signos contrarios. Generalmente sí van a haber esquemas, tal vez no mucho alejándose, este caso va a ser negativo. Ya, ahí ya tenemos nuestras gráficas, les recomiendo que se hagan eso bien, es lo principal. Siempre háganse en sus prácticas, igual traten de explicar así, no directamente el resultado, como saben, por mañana es, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer las ecuaciones para cada uno, definiendo las frecuencias a la cual están sometiendo cada uno. Aquí vamos a definir eso más. La frecuencia del diapasón es 400 ciclos segundo. Aquí vamos a decir la frecuencia del diapasón 1 es 400 ciclos sobre segundo. Se lo voy a colocar. Ya. Hasta ahí ya tenemos nuestras grafiquitas. Como hemos dicho, vamos a hacer las ecuaciones. Recordamos la fórmula de efecto Doppler. La frecuencia del receptor es igual a la frecuencia de la fuente por velocidad del sonido menos la velocidad del receptor sobre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Formulita clave para todos estos ejercicios. Bien, vamos a descartar directamente la frecuencia de nuestro receptor, ¿no? El receptor es una pared, por lo tanto no va a tener ni siquiera velocidad, pero sí va a recibir un sonido. Bien, esa es la frecuencia del receptor. La velocidad de la fuente es la velocidad del diapasón, la velocidad de nuestro diapasón. La frecuencia de la fuente, la frecuencia, en este caso la fuente es nuestro diapasón, ¿no? Entonces nuestra fuente es el D1. Y la frecuencia de nuestro receptor en este caso es la pared. Ya, hasta ahí tenemos nuestro estado 1, vamos a decirlo. Aquí colocaremos porque nos vamos a equivocar si no. 1. Para nuestro estado 2, la frecuencia, lo mismo, la frecuencia de nuestro receptor, ¿quién va a ser? La frecuencia de nuestro receptor va a ser la persona nuevamente, ¿no? Vamos a hacer la frecuencia del diapasón receptor en este caso. ¿Ya? Si no me comprenden, me van a cortar, ¿ya? La frecuencia de la fuente en este caso, el que está emitiendo, como hemos visto para nuestro segundo caso, es la pared. El que está recibiendo es la persona. No estoy colocando P porque no, puede que nos confundamos con la frecuencia de la pared, ¿no? Su P le he puesto. Así que por eso estoy colocando la que va a recibir el diapasón nuevamente. Entonces, por eso he colocado frecuencia del diapasón, receptor, es la frecuencia de la pared con la cual está emitiendo, que es la fuente, velocidad del sonido, menos la velocidad del receptor, en este caso, la convención de signos, menos la velocidad del diapasón, sobre la velocidad del sonido, menos la velocidad de nuestra fuente, que es la velocidad de la pared, ¿no? Aquí igual es pared, por si acaso. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. La velocidad de la pared es 0.
Si la convención de signos no han comprendido por qué he colocado menos velocidad del diapasón, aquí tenemos la respuesta, es negativo, por eso se coloca ahora el signo. Todo esto que hemos hecho era para nuestro segundo caso, nuestra segunda grafiquita. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra incógnita? Nos dice cuántas pulsaciones por segundo percibirá entre las ondas sonoras. Tenemos que saber con qué frecuencia está volviendo el sonido emitido por nuestro diapasón, ¿no? Entonces, nuestra incógnita ahorita va a ser directamente la frecuencia del diapasón receptor. Con eso vamos a saber cuánto está recibiendo. Y luego vamos a ver las pulsaciones de segundo que va a percibir nuevamente. Ya, lo que podemos hacer aquí, la frecuencia de la pared va a ser igual, ¿no ve? Entonces podemos reemplazar directamente nuestra ecuación 2. La frecuencia del diapasón que va a recibir para ver la variación de pulsaciones es igual a la frecuencia del diapasón por velocidad del sonido sobre velocidad del sonido. Frecuencia de la pared lo estamos reemplazando aquí, o sea, toda la ecuación lo estoy copiando. Aquí ya tenemos esa parte. Ahora lo que nos falta es esta parte del segundo caso, ¿verdad? Va a ser velocidad del sonido más la velocidad del diapasón sobre la velocidad del sonido. Se ha descartado la otra velocidad y es lo que nos queda. De aquí vamos a simplificar velocidad del sonido con velocidad del sonido. Lo que nos va a quedar va a ser la frecuencia recibida del diapasón receptor es igual. Vamos a reemplazar directamente. La frecuencia del diapasón al inicio es 400 ciclos sobre segundo. 400 directamente voy a copiar. Velocidades. Velocidad del sonido. Vamos a asumir 340. Creo que no nos da, ¿no? Sí, no nos da, así que vamos a asumir que es 340 más la velocidad del diapasón 1,2 sobre la velocidad del sonido 340 menos 1,2. De aquí, ¿cuánto nos da, por favor? 402,83. 402,83. Sí, Ya, tu número. número 8. Yo Ya. soy de 4. Número 8. Ya. Entonces ya tenemos nuestra frecuencia con la cual está rebotando, ¿no ve? De la pared. ¿Cuántas pulsaciones por segundo percibirá entre las ondas sonoras que le alcanza después de reflejarse la pared? O sea, nos dice cuántos nuevos ciclos de onda está recibiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es la diferencia. Entonces la frecuencia recibida final, la FR, es igual a 402,83 menos la inicial, que era 400. Entonces, la frecuencia que va a recibir aparte de la que tenía el diapasón, ¿no ve? Va a recibir 2,83 ciclos, aquí sí vamos a colocar ciclos, sobre segundo. Y ahora sí, este va a ser nuestro resultado final, ¿ya? Ya. Eso sí, respecto a este ejercicio, ¿alguna duda que tengan, chicos? Bueno, si no hay dudas, ya saben, la clave, convención de signos, háganse sus gráficas para ver los sentidos y lo demás ya es fórmulas y reemplazar, y sin equivocarse cuáles son iguales y toda la cosa. Ya, por último, vamos a hacer este ejercicio que nos dice un murciélago que se mueve a 5 metros segundo. Aquí vamos a copiar la velocidad de nuestro murciélago. Ya la velocidad que está en ese sentido es
Ay, ¿por qué no quiere? 5 metros segundo. Velocidad del murciélago. Ya. Está persiguiendo una mariposa. Si el murciélago emite un chillido de 40 kilohercios y recibe de regreso un eco de 40,4 kilohercios. ¿A qué rapidez relativa está el murciélago acercándose o alejándose de la mariposa? La rapidez del sonido es 340 metros segundo. Como ya hemos visto en la parte teórica de los animalitos hacen la ecolocalización, ¿no? Con eso determinan a qué distancia estaría su presa. Pero para este caso vamos a hacer el análisis de velocidad para determinar qué velocidad, si es más rápido la mariposa o si es más lento. Por eso nos dice a qué rapidez relativa está el murciélago acercándose o alejándose. Aquí vamos a colocar que este igual tiene una velocidad. Vamos a poner velocidad de mariposa ya, para que no sea lo mismo. Bien, ahora sí hacemos el análisis. Es casi similar al de la pared, pero en este caso tienen movimiento ambos. Entonces, emite el chillido y le llega hasta la mariposa. Hasta ahí tenemos un primer caso que podemos definir la velocidad del sonido. Siempre va a ser en dirección al cual lo esté emitiendo, velocidad del sonido. Va a ser en ese sentido. Luego, para nuestro segundo caso, cuando quieres recibir la información al murciélago. De este cuerpo ya está rebotando las ondas que ha emitido el murciélago inicialmente y le llega. La velocidad de nuestro sonido ahora tiene un sentido contrario a su inicial. Ya, ahora sí. Velocidad del murciélago y velocidad de la mariposa. Ya. Convención de signos iniciales. Díganme, a un voluntario. Positivo. Positivo. Positivo para ambos, ¿no ve? Tanto para la mariposa, digo, la mariposa, el murciélago y la mariposa, como ya tiene, ¿qué dice? Ya tiene un movimiento, no como los ejercicios anteriores que estaban en reposo. Sí analizamos para ambos casos. Primero, para el murciélago, sonido positivo. Luego, sonido mariposa positivo. Y ahora para este caso, sus nombres más rápido me van a dar ya. De este caso, un voluntario aparte. Negativo para el murciélago y para la mariposa. Ambos, ¿no ven? Ya. Negativo para el murciélago porque está en sentido contrario a la del sonido. Y igual es opuesto sus sentidos de la mariposa con el del sonido, por eso igual es negativo. ¿Ya? Si no comprenden, ya saben, me dicen nuevamente. Siempre el análisis se hace con el receptor o emisor o fuente, como quieran llamarlo, con el sonido. Luego con el otro objeto. Igual si es el receptor emisor, igual con el sonido. Por eso tenemos dos signos. Eso en la ecuación lo vamos a reemplazar y ya está. Ya, haremos para nuestro primer caso. Para nuestro primer caso, la formulita que tienen que memorizarse. Aunque no, pues ya no les exigen tanto, pueden usar formulario, ¿no? Va a ser la frecuencia de el receptor es igual a la frecuencia de la fuente, velocidad del sonido menos la velocidad de, en este caso el receptor va a ser inicialmente la mariposa, ¿no ve? Como ese es el receptor, va a ser, bueno, colocaremos la fórmula, luego vamos a reemplazar. Velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. Ya. Ahora sí, analizando para nuestro primer caso. ¿Qué haremos? Para nuestro primero, como hace rato. La frecuencia de nuestro receptor, en este caso, el que está recibiendo, al que le está llegando las ondas, es la mariposa.
Entonces eso vamos a colocar. La frecuencia que va a recibir la mariposa es igual. La fuente inicialmente va a ser el murciélago. Por velocidad del sonido menos la velocidad del receptor, el que recibe es la mariposa. Velocidad de la mariposa sobre velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, que es el murciélago en este caso. Hasta ahí ya tenemos un estado, una ecuación 1. Vamos a hacer una ecuación 2. Para nuestra ecuación 2 o nuestro estado 2, vemos nuestra grafiquita de aquí abajo. Ahora, el emisor es el del cual está rebotando el sonido. O sea, la mariposa va a ser la fuente, así decirlo, porque de él está rebotando. Y el que va a recibir para analizar las velocidades o la distancia va a ser el murciélago. Entonces, si vemos la formulita, la frecuencia del receptor, en este caso, va a ser la frecuencia de nuestro murciélago en nuestro estado 1', va a ser la nueva frecuencia que va a recibir. Es igual la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente va a ser la frecuencia que estaba recibiendo la mariposa anterior. ¿Correcto? Es esta misma fuente, la de aquí. Esa es la que va a volver a emitir. Velocidad del sonido menos la velocidad de nuestro receptor. El receptor es el murciélago. Pero ahora sí tenemos que hacer el análisis de signos. Como ya tienen signo negativo respecto al sonido, tenemos que reemplazar con sus signos respectivos. Entonces va a ser menos la velocidad de nuestro receptor, en este caso vuelve a ser el murciélago porque está rebotando hacia él, sobre la velocidad del sonido menos, igual tiene signo negativo, menos velocidad de la mariposa. Hasta ahí tenemos nuestras ecuaciones. De igual forma podemos reemplazar como en el ejercicio anterior, ¿no? Esto de aquí, esto. Eso vamos a reemplazar ahí, porque la frecuencia de la mariposa no sabemos cómo va a rebotar, ¿no? Ya, teniendo eso, nos va a quedar frecuencia del murciélago en su estado final, con lo que recibe es igual a la frecuencia del murciélago que ha emitido inicialmente. Ahí, velocidad del sonido menos la velocidad de la mariposa. Aquí solo estoy copiando las fórmulas, ¿ya? Velocidad del sonido menos velocidad del murciélago. Eso es lo que he reemplazado por velocidad del sonido más, en este caso, velocidad del murciélago sobre velocidad del sonido más la velocidad de la mariposa. No se puede simplificar nada. Vamos a reemplazar directamente. La frecuencia del murciélago M1 es la que recibe, ¿no? Entonces aquí nos dice de regreso con un eco de 40,4. Esa es la que está recibiendo. La que emite es 40. Eso vamos a reemplazar. Listos, por favor, con sus cálculos. 40,4 es igual a 40. Esos son los en kilohercios. O sea, en kilohercios tenemos que verificar, ¿no? Como tienen la misma unidad, no estamos reemplazando. Va a ser frecuencia con frecuencia. Digamos, este está en hercios, este está en hercios, se va a simplificar, ¿no? Las unidades. Si los manejamos en kilohercios, no nos importa cambiarlo a hercios, a 40.400 y todo eso. Si tienen las mismas unidades, se van a simplificar, ¿no? Es igual, siempre van a verificar en nuestro examen. La velocidad del sonido, si no me equivoco, nos dice 340. Menos la velocidad de la mariposa es, no nos dice, ¿no? El murciélago está a 5 metros sobre segundo. Entonces la velocidad de la mariposa sobre velocidad del sonido 340 menos la velocidad del murciélago es 5
340 más la velocidad del murciélago es 5 sobre 340 menos la velocidad de la mariposa. ¿Cuánto sale? Aunque sí, sería más ahí, creo, en la Es cierto, gracias. Ahí no tres me ve. coma treinta y 3,31 metros por segundo. 3,31. Sí, Ya. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Algún voluntario? ¿Tu número, dame? 4. Ya, Restar gracias. la 4. velocidad del murciélago respecto de la mariposa. Correcto. ¿Quién era el mismo? No, no veo. No, número 8. Número 8, Auxi. 8. Ya, 8. Ya aquí lo he copiado, como ya es la última parte. Esto vamos a borrarlo. Ya, como nos dice en el ejercicio, no es directamente dejarlo ahí, ¿no ve? Nos dice a qué rapidez relativa está el murciélago acercándose o alejándose. De entrada, ¿está acercándose o alejándose? Como Acercándose. la velocidad del Acercándose. murciélago es 5 y la velocidad de la mariposa es 3,31, obviamente el murciélago se está acercando a la mariposa, ¿no? Porque tiene mayor velocidad. Entonces, hay un acercamiento. Ay, ¿qué pasó? Ya. Bueno, luego vamos a colocar eso. Primero haremos la velocidad relativa. La velocidad relativa de nuestro murciélago, entonces va a ser la velocidad del murciélago menos la velocidad de la mariposa. Reemplazando va a ser 5 menos 3,31, ¿es, no? 3,31. 3,31. La velocidad relativa de la mariposa, del murciélago, perdón, es 1,7 metros segundo. Entonces, ahí ya tenemos nuestro resultado. Este sí es el final. Y lo de abajo ya descartaríamos. Como les he dicho, y bueno, es análisis directo de las velocidades, ¿no? Vamos a ver si reconoce. Acercamiento. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, que hayan tenido o que tengan?